Hola, buenas tardes. Hablo en representación del grupo conformado por Reina Flores, Diego Olarte, Josué Villa, Carla Barrera, Jorge Redondo y Stephanie Romero, del preproyecto de investigación llamado Impacto Social del IVA en Palmar de Varela. En primer lugar, tenemos la descripción del problema que, como bien se ha hablado en clases anteriores, el tema de la tributación en Colombia es importante y muy comentado por la sociedad en general en cualquiera de los estratos socioeconómicos. Cabe destacar que nosotros tomamos el IVA, que es el impuesto de valor agregado, porque es uno de los mecanismos masivos de recaudo de dinero del gobierno actualmente, catalogado como un impuesto directo que recae sobre el consumo de los bienes y servicios, compra de productos y transacciones comerciales, de las cuales los habitantes de Palmar de Varela están completamente relacionados. Hay que tener en cuenta que a nivel internacional más de 140 países han decidido implementarlo por su manera eficiente y rápida de recaudo, lo que lo diferencia de otros impuestos que son de naturaleza regresiva. Es que este tiene el método de que se es cobrado en el menor tiempo y tiene un esquema que evita su acumulación por mucho tiempo. Pasamos a la parte de la formulación del problema. La formulación del problema tenemos que el IVA no se ubica como un problema sino hasta llegar al consumidor final. Por lo tanto, en primer lugar debemos ubicar un punto de partida para empezar con la búsqueda de respuestas y determinar cómo y dónde abrir el espacio de debate que concierne al IVA como principal medio de recaudo de dinero para el Estado y lo que opinan los ciudadanos y los habitantes de Palmar de Varela sobre este mecanismo. Por lo tanto, en la pregunta inicial tenemos la siguiente: ¿cómo alcanzar mayor legitimidad popular alrededor del IVA y el consumidor final? De esta pregunta inicial se desprenden ciertas preguntas adicionales, que nosotros hemos tomado 5 para comenzar y son las siguientes. ¿Cómo ha impactado el recaudo del IVA en los estratos sociales 1 y 2 en el municipio de Palmar de Varela? Segundo, ¿de qué manera el pago del IVA por parte de los estratos bajos, en su mayoría consumidores finales, ha generado una cultura de evasión a compra de bienes y servicios? Tercero, ¿qué ventajas y desventajas trae consigo que se considere una mayor equidad entre quienes pagan el valor del IVA? Y por último, podemos decir que el cobro del IVA en algunos bienes y servicios le ha quitado legitimidad popular al IVA como principal estrategia de recaudo de dinero del Estado. Más adelante, los objetivos. Tenemos un objetivo general y tenemos unos objetivos específicos. En el objetivo general tenemos analizar el impacto social del IVA en los estratos 1 y 2 de Palmar de Varela. Los objetivos específicos van de la mano con las preguntas que hemos mencionado anteriormente, que en primer lugar sería analizar el conocimiento entre los habitantes de Palmar de Varela sobre el recaudo del IVA, examinar y analizar el índice de interacción del recaudo del IVA de los 3 últimos años en Palmar de Varela. Y por último, facilitar información sobre el tema del IVA a los habitantes de Palmar de Varela con el fin de promover una mayor cultura tributaria. En el método de investigación que nosotros utilizamos para la investigación, valga la redundancia, ha sido el método analítico, puesto que pretendemos con esta investigación buscar una respuesta a la problemática que abarca a los habitantes del municipio del Palmar de Varela con respecto al IVA en Colombia, cómo ha impactado en su sociedad, cómo ha impactado en su realidad y cómo el IVA ha cambiado, ha mejorado o desmejorado su calidad de vida. Tenemos que el tipo de investigación es solamente descriptiva, según lo que nuestro grupo ha determinado, con el fin de poder evidenciar y analizar por medio de las encuestas que vamos a ver a continuación
cuál ha sido realmente el impacto social, económico que ha tenido el IVA sobre esta población. Tenemos un cuestionario que ha sido estructurado con respuestas dicotómicas, es decir, con respuestas de sí y no, y también con respuestas jerárquicas, es decir, siendo uno poco importante y 5 muy importante. Bueno, por último, para terminar acá este sector, tenemos lo que es la definición de las variables. En la definición de las variables nosotros tenemos dos: el impuesto del IVA como tal y la canasta familiar. Por otra parte, tenemos la selección de la muestra. Para nosotros seleccionar la muestra, nos comunicamos directamente con la alcaldía de Palmar de Varela, puesto que por el tema de la situación del COVID-19 en Palmar y por el aislamiento preventivo y selectivo obligatorio definido por cada una de las alcaldías y gobernaciones, no podíamos hacer entrevistas personales, sino solamente por medios electrónicos, correo electrónico, teléfonos, por el voz a voz de personas que nosotros conocemos que viven en Palmar de Varela. Entonces, la alcaldía nos ha facilitado una base de datos con aproximadamente 27.042 habitantes, de los cuales la alcaldía nos hizo hincapié en que muchos de estos no viven en Palmar de Varela, sino que se han distribuido, por decirlo de alguna manera, a los municipios aledaños o incluso al distrito de Barranquilla, por trabajo, por estudio. Entonces muchos de estos habitantes que estaban entre los 27.000 ya no se encontraban en Palmar de Varela. Bueno, tenemos acá la gráfica de los resultados obtenidos. Como ya les habíamos comentado anteriormente, nosotros tomamos una muestra y esta muestra se define por total de 9.832 habitantes. De estos, por falta de tiempo, recursos y también por la facilidad a la hora de comunicarnos, solamente pudimos hacer entrevistas a 1.232 personas. De estas personas nosotros pudimos comunicarnos por teléfono, algunas por correo electrónico y unas pocas por el voz a voz. Pero estos son nuestros resultados y espero, profesor, que nos ayude también con la escucha de esta exposición, el análisis de las gráficas. Tenemos la primera pregunta. ¿Tiene usted conocimiento acerca de qué es el IVA? Tengamos en cuenta que la sección azul es sí y la sección verde es no. En la sección sí tenemos que el 51% de los encuestados respondió que sí, y el 49% de los encuestados contestó que no. Esto en principio nos parece bastante relevante, puesto que de aquí en adelante se puede decir que el 50%, si hacemos un redondeo, el 50% de los habitantes o de las personas que nosotros pudimos encuestar que viven en Palmar de Varela sí están conscientes de qué hace el IVA en sus vidas, de que cabe destacar, aunque no está en las preguntas, que muchos de los que nosotros encuestamos son personas que trabajan con comercio informal. Pocas son las personas que tienen un negocio formalizado como tal, pero sí entrevistamos a muchas de ellas y afortunadamente se puede decir que tienen una buena percepción acerca de lo que es el IVA, así que de aquí en adelante las respuestas serán tal vez muy parecidas. Tenemos en la segunda pregunta: ¿conoce usted cuál es el porcentaje del IVA que se maneja actualmente? Acá nos sorprendió muchísimo que fue bastante exacto. Tal vez hayan unos decimales, pero bueno, por lo menos tenemos ahí redondeado 50-50. Tenemos que el 50% contestó que sí y el otro 50% contestó que no. Hay una equidad en las respuestas. Tenemos también: ¿conoce usted para qué se recauda el IVA?
El 52% de los encuestados contestó que no y el 48% de los encuestados contestó que sí. En esta pregunta nos encontramos de que aparte de contestar sí y no, muchos de los encuestados decían de que aunque sí sabían según las leyes para qué se debían determinar estos recursos, no sabían en sí en qué los invertían, puesto que ellos nos comentaban de que hay muchas necesidades en temas de infraestructura, en temas de servicios públicos, en temas de servicios de transporte que ellos han reclamado, pero que hasta el momento no han obtenido respuesta. Entonces, de que aunque saben, según la ley, para qué se recauda el IVA, en sí no saben en qué se está invirtiendo este dinero. Cuarta pregunta. ¿Cree usted que el recaudo del IVA afecta de alguna manera a la población de Palmar de Varela? El 52% de los encuestados contestó que sí y el 48% de los encuestados contestó que no. Bueno, afortunadamente son más los que creen que les afecta el IVA. Muchos me decían que eran por los productos de la canasta familiar, aunque bien sabemos que no todos los elementos de la canasta familiar están grabados con el IVA, pero nos dijeron que sí se sentían afectados, que los productos de la canasta familiar eran un poco más elevados de lo normal, que para ser productos de la canasta tal vez deberían ser más bajos, deberían tener en cuenta a la sociedad de escasos recursos, que tal vez no se encuentran entre los estratos 1 o 2, sino que algunos se consideran hasta -1. Esas fueron las respuestas de nuestros encuestados. Por otra parte, tenemos acá la quinta pregunta. ¿Usted sabe si viene realizando pagos del impuesto del IVA? El 49% de los encuestados contestó que no y el 51% de los encuestados contestó que sí saben. Y bueno, nos mencionaron algunos almacenes de cadena en los cuales son conscientes completamente de que pagan el IVA y también que pagan el hipoconsumo. En la sexta pregunta, ¿usted qué cree con qué finalidad se realiza el recaudo del IVA? El 49% de los encuestados contestó que no sabía cuál era la finalidad y el 51% de los encuestados contestó que sí sabía cuál era la finalidad. Esta pregunta número 6 tiene mucho que ver con la pregunta número 7 y bueno, aquí ya no nos pasamos, perdón. Ahora vamos a comenzar con las preguntas jerárquicas, en la cual 5 es muy importante y 1 no es muy importante. En la octava pregunta tenemos: ¿qué tan importante es para usted conocer sobre el IVA? Nos sorprendió muchísimo que había una igualdad en las respuestas, los que decían que estaban neutrales acerca de esta respuesta y el 21% que decía que era muy importante. Nos sorprende bastante que, bueno, por lo menos no estamos en números rojos de las personas que no lo consideran nada importante. Porque yo creo fielmente de que si nosotros estamos a cargo de una familia o hacemos parte de un núcleo familiar, debemos estar involucrados en los gastos, debemos estar involucrados en qué se invierte el dinero que nosotros ganamos a diario. Entonces nos parece justo, nos parece justo, nos parece bastante coherente de que no estemos en números rojos, sino que haya una similitud en cuanto a los porcentajes de 1 a 5. Tenemos acá en la pregunta número 9 que si considera importante, muy importante o poco importante saber cuáles son los productos que está o no pagando con impuesto del IVA. Tenemos que el 21% de los encuestados contestó que era poco importante y al parecer sobre el sondeo que logramos hacer
que el 21% considera que no son tan importantes, por lo que muchos no compran productos con factura, sino que los compran por medio de comerciantes independientes. En la pregunta número 10 tenemos: ¿qué tan importante cree que debe saber cuáles son los productos que están grabados con IVA de la canasta familiar? El 21% de los encuestados contestó que era poco importante para ellos, lo cual es coherente por lo de la pregunta anterior, pero bueno. Ya se la paso. Tenemos en la pregunta número 11: ¿está de acuerdo con la información suministrada por el gobierno sobre el destino de los recursos recibidos sobre el IVA? Tenemos que el 22% de los encuestados respondió que no es tan importante, o que no consideran que el Estado está proveyendo una información tan fiel y fidedigna acerca de los suministros o de los productos o del dinero más bien recaudado por el IVA. Tenemos en la pregunta número 12: en caso de los días sin IVA del año 2020 en Palmar de Varela, ¿hubo algún tipo de cambio o variación en los precios? Consideramos que, acá las respuestas fueron bastante parecidas en cuanto a poco importante, no es importante y neutral. Entre comillas, pocos fueron los que consideraron como muy importante o poco importante el tema de que en los días sin IVA hubo algún tipo de cambio. La mayoría dijo que los precios se mantenían casi igual, entonces esto nos pareció bastante curioso. Por último tenemos el tema de la justificación, que en la justificación tenemos que el principal objetivo de esta investigación es dar a conocer los diferentes puntos de vista, como ya habíamos visto anteriormente con las gráficas. Gracias al trabajo realizado por cada uno de los miembros de este grupo, pudimos identificar de que hay bastantes similitudes, de que hay una cultura general, de que hay unas respuestas generales y que no hay muchas variaciones en lo que nosotros creemos y lo que realmente creen los habitantes de Palmar de Varela. En el tema de la limitación, tenemos que nuestra investigación comenzó el día 8 de noviembre del año 2020 y tenemos que la última fecha fue el 28 de febrero del año 2021. Tomamos la línea de investigación de tributación y contabilidad a nivel nacional, donde utilizamos estrategias investigativas de saberes específicos en contabilidad para la resolución del problema. En los antecedentes, tenemos que en el año 1963 se crea el IVA en Colombia, en sus inicios como un tributo monofásico en el campo manufacturero solamente, y que la tarifa general en ese momento era del 3%, pero como bien sabemos también habían otro tipo de tarifas para otro tipo de productos. Y a medida que los años fueron avanzando, por ejemplo en el año 1998 se amplía la base a través de la reducción de bienes excluidos y se disminuye la tarifa general al 15%, y también se eliminó el descuento del IVA pagado por la adquisición de bienes de capital y se introduce un IVA implícito. También tenemos, por ejemplo, ahora para tener un margen un poco más actualizado, tenemos que en el año 2016 se aumenta el IVA general a un 19%, pero este se pondría en vigencia a partir del 2017, del año 2017, el cual tenemos actualmente como tarifa general 19% del IVA. En conclusión, como se puede evidenciar en los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a una muestra de los habitantes del municipio de Palmar de Varela, podemos concluir que el impacto del impuesto del IVA sí ha sido de un impacto relevante en los habitantes y muy notorio en las familias palmarinas, teniendo en cuenta que muchos de los factores como el aumento
salarial, estrato socioeconómico y demás factores, también dentro de las variables como la canasta familiar, se evidencia la manera notoria en que el conocimiento de las personas por la tarifa actualmente del 19% y por la tarifa de los otros productos que ya vemos que son varias, puede que les afecte de manera negativa. Y dicen algunos de que tal vez no les causa ninguna clase de problema, pero sí la manera en que se invierte este dinero recaudado por medio del IVA. Aunque estos sustitutos sean una opción para los habitantes más que se han visto afectados con la reforma tributaria, también se hallan personas que no les impacta considerablemente en sus economías. Por lo tanto, de igual forma siguen comprando los productos o servicios que venían usando convenientemente antes de que se haya dicho los aumentos o antes de que haya un día sin IVA, como fue la ley. También cabe resaltar el interés de la población del municipio con que se realice una modificación de las reformas tributarias en Colombia, con el fin de disminuir el porcentaje de cobro del impuesto del IVA en los productos que actualmente se encuentran gravados y con ello mejorar de forma significativa la calidad de vida de sus habitantes. Los resultados muestran que el sector económico o los medios es el que reportan con mayor satisfacción y con un elevado incremento en los puntos porcentuales del IVA, lo cual lo hace que tengan que realizar cambios radicales en los hábitos y productos de consumo. Es decir, por ejemplo, ellos nos comentaban, los encuestados, de que en el caso del huevo, muchos de ellos preferirían comprarle al campesino o comprarle a la persona directamente y tal vez no comprarlos en almacenes de cadena, porque aunque el precio era similar, el producto era de mejor calidad. Una vez tabulada la información que se obtuvo en las encuestas realizadas, damos mayor importancia a la información que se toma en el rango de edad de los 26 a los 44 años, porque muestran que son personas que por la edad son directas responsables de los ingresos de los hogares y también son personas que tienen la capacidad de cuestionar y evaluar los costos y beneficios que resultan de comparar ingresos, gastos y opinar sobre el tema con el conocimiento previo. Profesor, muchísimas gracias por haber escuchado esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Esperamos que en tiempos venideros podamos seguir con esta investigación que a nosotros nos pareció súper interesante y que creo que puede ser enriquecedor tanto para la Universidad del Atlántico como para nosotros como profesionales de la contaduría pública. Le hablo Reina Flores, la que está interpretando esta exposición, y agradecemos su atención. Hasta luego y bendiciones.